Días, mis queridos niños y niñas. Seguimos trabajando en nuestro proyecto número 4. Hoy vamos a realizar la actividad número 3 de la semana número 2. Vamos a recordar el título de nuestro proyecto. Estamos preparados para enfrentar un desastre natural. Vamos a ver cuál es el título de nuestra actividad y qué es lo que tenemos que realizar. El tema que vamos a desarrollar con la actividad número 3 es sé cómo actuar durante un desastre natural. Y tenemos aquí unas preguntas y presten mucha atención. ¿Recuerdas el océano del cuento? Pues yo creo que ustedes sí lo recuerdan y mucho. Al ser un líquido, ¿crees posible medir la cantidad de agua que poseen los océanos? Ustedes van a pensar si es posible medir esa cantidad de agua. Pues déjenme decirles que es imposible porque es mucha y no alcanzaríamos nunca a medir esa cantidad de agua. Ahora, niño, la fuerza de los océanos, de los volcanes, de las placas tectónicas, de ríos y otros elementos de la geografía pueden provocar desastres naturales, como ustedes ya lo han visto en actividades anteriores. Recuerden que los sismos, los terremotos, los deslaves, los deslizamientos, las inundaciones y las erupciones volcánicas son, entre otras, algunas de las amenazas de desastre natural que ponen en riesgo la vida de los residentes de Ecuador. Nosotros ya hemos visto que un terremoto, un deslave, una inundación, una erupción volcánica son desastres naturales que ponen en peligro nuestras vidas y que tenemos que estar preparados ante cualquiera de estos desastres. Ahora, niños, no siempre es posible prevenir estos desastres. Sin embargo, la ciencia con instrumentos tecnológicos como sensores, como drones, como cámaras, como medidores de gases, etcétera, permite monitorear el suelo, el ángulo de inclinación del terreno, la cantidad de lluvias, el movimiento de lares, mezcla de rocas, tierra, agua, etcétera, de ciertos accidentes geográficos para conocer si en un futuro se puede dar un desastre. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional vigila la actividad volcánica en nuestro país. Mire quién se encarga de vigilar la actividad volcánica en nuestro país. El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica es quien realiza esta actividad muy importante para prevenirnos cuando un volcán quiere hacer erupción. Sumado a los esfuerzos de los científicos que vigilan el territorio ecuatoriano, la población se puede preparar para conocer cómo actuar y mantenerse a salvo durante un desastre natural. Tenemos que mantener la calma, estar siempre unidos en familia, protegernos en un lugar seguro, mantenernos lejos de las ventanas por si acaso nos caiga algún objeto encima, también alejarnos de las construcciones y de los cables eléctricos. También construir en sitios seguros y seguir las disposiciones de las autoridades. Para aprender un poquito más, vamos a leer la página 91 del texto de estudios sociales con ayuda de su docente o de su mamita. Y después de eso van a hacer lo siguiente. A continuación, niños, ustedes van a hacer la siguiente actividad. Van a observar el entorno donde ustedes viven y van a conversar con sus familiares sobre cómo deben de actuar durante un desastre natural. Ya hemos visto en actividades anteriores qué es lo que tenemos que hacer por si llega a ocurrir un desastre natural. También, qué acciones se deben de realizar en medio de un desastre natural. Con esta respuesta van a realizar la siguiente actividad. Van a dibujar en la parte frontal de la cuarta hoja de su rapafolio el desastre natural que podría suceder en tu casa y escribe su nombre. Nosotros vivimos cerca de un río, entonces nuestro desastre natural podría ser causado por el río. Entonces hacemos el dibujo del río y le ponemos el nombre. Y en la parte posterior de la hoja van a escribir cómo puede afectar a tu entorno ese desastre natural. ¿Cómo lo puede afectar? Puede afectarlo causando inundaciones y destruyendo las plantaciones y las viviendas. También van a pensar en qué deben de hacer durante un desastre natural que amenace su seguridad. Nosotros debemos de buscar una zona segura y también mantener la calma. Recuerden que esto va en la parte posterior de la cuarta hoja y después van a hacer lo siguiente. Como siguiente punto, en la parte frontal de la quinta hoja van a escribir el título ¿Qué hacer durante? Van a dibujar y a colocar el nombre de una acción que debes de hacer durante un desastre natural. Por ejemplo,
En caso de un sismo, deben de agacharse, cubrirse y agarrarse de un objeto resistente, que puede ser una mesa, un escritorio, un sillón o contra una pared. Se debe buscar un lugar seguro para evitar que otros objetos te puedan caer encima. Como nosotros vivimos cerca de un río, nuestro peligro es una inundación, tenemos que buscar zonas altas y seguras. Esto lo vamos a hacer en la quinta hoja en la parte frontal. Y en la parte posterior de la misma hoja, o sea, en la parte de atrás, van a dibujar y van a escribir otra acción, por ejemplo, mantener la calma. Entonces, lo hacemos en la parte de atrás, ponemos qué hacer durante, tenemos que mantener la calma, pedir ayuda, guardar víveres y medicinas. Y también hacemos un dibujo. Esto lo hacemos en la parte posterior en nuestra quinta hoja. Y después vamos a hacer el siguiente paso. Recuerdan que el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional utiliza instrumentos tecnológicos para medir el ángulo de inclinación del terreno en la cercanía de los volcanes. Ahora tenemos una pregunta. ¿Qué es un ángulo? Yo creo que ustedes se recuerdan qué es un ángulo. Lo vamos a recordar nuevamente. Un ángulo es una abertura, como la que ven aquí, que existe entre dos líneas. El ángulo es una abertura que existe entre dos líneas. Acá tenemos otro ejemplo de ángulo. Aquí está la abertura y aquí están las dos líneas. También encontramos el vértice, que son estos puntitos donde se unen las dos líneas, y también tenemos los lados. Entonces recordemos que el ángulo es una abertura que existe entre dos líneas. No se vayan a olvidar del concepto de ángulo. Para conocer un poquito más sobre los ángulos, ustedes van a leer la página 162 y 163 de su texto de matemáticas. En la página 162 encontramos la información sobre los ángulos según su amplitud, que pueden ser recto, agudo y obtuso. Tenemos ángulos según su abertura, como ustedes ya escucharon, pueden ser recto, que es el que mide 90 grados, también agudo, que es el que mide menos de 90 grados, y obtuso, que es el que mide más de 90 grados. Esto es según su abertura. La amplitud de los ángulos se mide con un graduador, que es este instrumento que ustedes ven aquí. Y en él encontramos los grados que van desde 0 grados hasta 360 grados. También aquí podemos ver ejemplos de ángulos rectos, de ángulos agudos y de ángulos obtusos. También van a resolver esta página, la 163, con la ayuda de su docente. Ahora, niños, los ángulos junto con los vértices y los lados son elementos de las figuras geométricas. Aquí tenemos un triángulo y podemos encontrar estos elementos. Aquí tenemos los vértices, que son estos puntitos que unen los lados. Tenemos los lados, tenemos tres lados. Y también encontramos los ángulos, que son las aberturas entre dos líneas. Como ustedes ya escucharon, tenemos tres ángulos. Por eso, estos elementos son parte de las figuras geométricas. Si observas en tu entorno puedes encontrar estos elementos en la inclinación de un terreno, en el techo de una casa, como lo vemos aquí. Aquí tenemos un ángulo, aquí tenemos otro ángulo, aquí se forma otro ángulo y acá tenemos otro ángulo. También tenemos vértices, que son estos puntitos donde se unen los lados, y también tenemos los lados. También los podemos encontrar en una mesa. En las esquinas de la mesa encontramos los ángulos y encontramos también los vértices, que son los puntitos que unen esos lados. También lo podemos encontrar en otros objetos como una ventana y también como en una puerta. Ustedes van a observar muchos objetos en su casita para encontrar estos elementos. Ahora, niños, te invitamos a realizar la siguiente actividad junto a tu familia. Van a jugar el juego Simón dice con los ángulos. ¿Cómo lo van a hacer? De todos los participantes, uno será Simón. Pueden realizar un sorteo para escogerlo. Van a buscar un espacio amplio donde tengan varios objetos. Pueden ser grandes, pueden ser pequeños, como mesas, revistas y otros objetos de uso diario.
instrucción que los demás deben de seguir. Por ejemplo, Simón dice, cuenta los ángulos que observas en la puerta de tu casa. Ustedes van a mirar en la puerta cuántos ángulos encuentran y lo van a decir. Simón dice, ubícate en uno de los ángulos que forman las paredes de tu habitación. También van a buscar ustedes ahí el ángulo y se van a colocar. Cada participante tiene 5 intentos para jugar. Por cada acierto en la instrucción suma un punto. El primero en completar los 5 puntos será el próximo Simón. Como un miembro de tu familia, observen su entorno y cuenten el mayor número de ángulos que encuentren. Pero niños, que hagan esta actividad y se diviertan, pero mucho, mucho, mucho y aprendan un poquito más. De esta manera, mis queridos niños, estamos terminando con esta actividad y nos preparamos para mañana empezar una nueva aventura. Cuídense mucho.